Buenos días, queridos amigos de La Picota. Hoy tenemos un invitado especial, el doctor Roberto López Moreno. Él es constitucionalista, magíster en Derecho Constitucional, eh, articulista de Diario Expreso y también es profesor universitario. Mi estimado Roberto, un gusto tenerte en las cámaras de En La Picota a través de MBR Radio y Migra TV para todos nuestros televidentes. Bienvenido. Roberto. Esto es un gusto aceptar tu invitación y contestar las preguntas que tengas a bien formularme. Hay algo que me gustaría iniciar comentando, porque hoy día en la cadena de Coavisa salió un buen amigo que es constitucionalista, haciendo una referencia a la ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional, que es la ley que regula esta actividad de la Corte Constitucional y la interpretación y todas las demás áreas. Y este amigo constitucionalista decía que no se puede interpretar la parte dogmática de la Constitución, sino solo la parte orgánica, porque el artículo 154 dice que la Corte Constitucional, a petición de parte, y esto es lo importante, realizará la interpretación de las normas de la parte orgánica de la Constitución de la República. Eso excluiría la interpretación o la tesis de que se necesitaba 7 votos para votar y no 5, ¿verdad? Entonces, Correcto. yo voy... Sí. Sí, dime. Sí, digo, es correcto. Esto está generando confusión dentro de la opinión pública. Sería bueno que quede claro, ¿no? Una confusión necesaria, y lo voy a mostrar en este momento, porque eso se resuelve o se entiende únicamente con leer lo que dice la Constitución. Después vamos a usar la lógica. El artículo 427. Las normas constitucionales se interpretarán por tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. Repito, en su integralidad. Cuando hablamos de la integralidad de la Constitución, ¿está excluida la parte dogmática? No, pues. No puede haber integralidad de la Constitución si resulta que, porque una ley secundaria dice que solo se puede interpretar la parte orgánica, entonces ya no se podría aplicar la norma constitucional. Es decir, vamos contra la lógica. Pero entendamos bien ahora qué es lo que quiso regular la ley. El capítulo 3 se llama acción de interpretación. Tú eres abogado y sabes que la acción debe entenderse, cuando estás en normas de procedimiento, en normas adjetivas, como la potestad o el poder que tiene alguien de accionar procesalmente, ¿no? ¿Verdad? Entonces, dice, la Corte Constitucional, a petición de parte, está claramente definiendo que esta interpretación que dice realizará la interpretación de la parte orgánica es cuando las partes lo piden. Pero la interpretación que hace la Corte Constitucional de oficio no está regulada por esta disposición. Además hay otra cosa aquí ya que tiene que ver con la frase, la integralidad. Si tú tienes prohibida la interpretación de la parte dogmática, que es donde están los derechos, y las partes generalmente recurren ante la Corte para defender sus derechos, pues, que es ridículo pensar que alguien vaya a accionar, a pedir a la Corte que interprete la parte orgánica de la Constitución, que es lo que simplemente establece cómo se organiza el poder público. Alguien va a ir a poner una acción tutelar de derechos, una acción de protección, porque el Congreso no está cumpliendo sus actividades en relación con lo que dicen las normas o que está interfiriendo en las potestades. No. La gente acude a las cortes para tutelar el amparo de sus derechos, ¿ya?
Por eso es que la disposición que se pretende invocar para decir que solo se puede interpretar la parte orgánica y no la parte dogmática, aclara la norma al decir la Corte Constitucional, a petición de parte, realizará la interpretación de las normas de la parte orgánica. Y todo este capítulo regula cómo se ejerce la acción de interpretación, acción en el sentido procesal, ¿ya? Entonces, no cabe pensar que pueda esta disposición legal estar por encima de la disposición constitucional que dice que la Constitución se interpreta en su integralidad. Porque imagínate que se produzca además una colisión o que haya que relacionar los derechos que también existen en la parte orgánica. Por ejemplo, todos los derechos electorales, ¿dónde están? En la parte que regula el funcionamiento de los órganos electorales, en la parte orgánica, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo puede ser que esté excluida la interpretación de los derechos electorales? ¿Ya? Además, y esto da risa, porque solo puede pasar aquí, pero la pregunta que te hago es, ¿tú sabes dónde termina la parte dogmática y dónde comienza la parte orgánica? Yo te digo que no lo sabes, ni yo lo sé, porque se olvidaron de poner el título, como existe en otras constituciones, parte orgánica y parte dogmática. Es decir, si tuviéramos que establecer una línea límite, también sería cuestión de interpretación. Entonces, sostener esto aquí es realmente un absurdo. Y lo digo en ánimo no de confrontación, sino de aclaración, ¿no? La persona que lo ha dicho es un constitucionalista respetable y mi buen amigo, pero no puedo más que discrepar de una opinión así. Es válida la aclaración que realizas y para hacerlo un poco más conciso, podría decirse, y tú me corriges si estoy interpretando mal, que solamente cabe cuando la acción, esto es quien acciona, quien ejecuta, quien inicia, quien arranca dicha petición, es una persona determinada y no por oficio de la misma Corte. ¿Estoy en lo correcto o no? De acuerdo, porque así se llama, capítulo 3, acción de interpretación. Estamos hablando, y esta parte es la que regula procedimiento, pues, ¿no? Entonces, cuando alguien demanda, ¿ya? La tutela de la Corte para interpretar la parte orgánica, está bien que la Corte la interprete, pero eso no quiere decir, o sea, estamos en un mundo del absurdo pensar que la Corte no pueda de oficio interpretar la parte dogmática, porque no tiene o sea, es ilógico. Correcto, y justamente hablando del tema del fallo de la Corte, el fallo de la Corte que es controversial y dejando de lado el tema religioso, cabría preguntar, Roberto, si es que es de obligatorio cumplimiento teniendo como antecedente que responde a una consulta realizada por 2 ciudadanos costarricenses para un caso específico de Costa Rica. ¿Es de obligatorio cumplimiento para el Ecuador o no? O simple y llanamente, si es que había que tomarlo referencialmente, lo que obligaría es al Congreso a cambiar la ley, a modificar la ley para que se pueda ejecutar dicho fallo. Es exactamente como acabas de decir en este momento al final de tu pregunta, pero vamos a formular las razones jurídicas. El artículo 68, numeral 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice que las partes deberán acatar en forma obligatoria las decisiones de la Corte. Otra vez las partes. Si el tratado hubiera querido decir que las opiniones consultivas son obligatorias, el artículo 68, numeral 1 diría: las partes acatarán en forma obligatoria las decisiones y las opiniones consultivas de la Corte. Pero no lo dice. Entonces, vamos a la época en que destituyeron a Bucarán, cuando un diputado de Loja, el diputado Montero, le dijo al presidente del Congreso: señor presidente del Congreso, sírvase usted decirme cuál es el artículo que dice que se puede designar un presidente interino, que se lea por secretaría. Lea el artículo, señor secretario. Señor presidente, no existe el artículo. Hago la misma pregunta. ¿Cuál es el artículo que dice que las opiniones consultivas
tienen carácter obligatorio. No existe el artículo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Cuál es el artificio que han utilizado? Inventarse que las opiniones, la misma corte, y aquí hagamos un paréntesis, una corte que pertenece a un organismo internacional, la Organización de Estados Americanos, que pública y abiertamente maneja una agenda pro-gay. Entonces, en ese momento ya estamos hablando de un organismo politizado en función de los intereses de activistas políticos que, que profesan esta ideología LGBTI y no de un organismo tutelar de derechos humanos como fue siempre. La Convención Americana, que en tanto se invoca para decir que es obligatoria y que los derechos son progresivos y son pro homine y que la igualdad es para todo, ya vamos a rebatir esos argumentos. Tiene un procedimiento específico en el artículo 2 que va precisamente a contestar tu pregunta. ¿Qué dice el artículo 2 de la Convención? Que cuando los derechos no estén tutelados correctamente, los estados adoptarán las medidas legislativas, ¿no? Préstale atención a la frase. Una sentencia de la Corte, una Corte dirime controversias con fuerza de verdad legal, ¿ya? Una sentencia no es una medida, ni es legislativa. Entonces, una medida legislativa, lo único que puede ser es un procedimiento de reforma constitucional, porque si estamos hablando de una norma que está en la Constitución, no puede haber ninguna otra posibilidad. El Estado ecuatoriano estaba obligado, igual que está Costa Rica obligado, que no va a poner en vigencia la consulta sino hasta el año 2020, porque tienen que hacer una reforma constitucional. Lo increíble es que en Costa Rica no entra en vigencia y aquí ya entró en Ecuador en vigencia, ¿ya? Aparte de eso, hay otra disposición que se viola, que me parece que está en el artículo 150. Ya lo vamos a ver. ¿Qué debió haber hecho el Estado ecuatoriano, que es suscriptor de la Convención, que está aplicando en base a una interpretación de la Corte, la Convención? Adoptar el procedimiento que el tratado dice en el artículo 2, tomar las medidas legislativas para cambiar la Constitución y la ley. ¿Por qué la ley? Y ahí vamos a la otra violación. Porque el artículo 81 del Código Civil dice que el matrimonio es el contrato solemne que se celebra entre un hombre y una mujer para vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Es decir, nos encontramos ante una interpretación que no era obligatoria, porque no lo dice el artículo 68, que viola el procedimiento porque el artículo 2 exige medidas legislativas y que además de eso violenta la ley ecuatoriana, porque la regulación del matrimonio está en el Código Civil. ¿Qué dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales? Que la interpretación es posible cuando no exista regulaciones internas, y existe una regulación legal interna. Están violando otra vez la ley en el artículo que prohíbe interpretar cuando existe una regulación legal interna. Es decir, esto es una cadena de violaciones sucesivas. Pero hay un punto que es aún más importante y que ya no es jurídico, sino que tiene que ver con la autodeterminación de los pueblos. Claro, tiene su origen también en la juridicidad. No puede una corte de 7 jueces extranjeros, como es la Corte Americana de Derechos Humanos, en un país distante, en una oficina, violar el derecho de otros países a autodeterminar su destino, porque en ese momento la soberanía queda reducida a una declaración lírica que ya no tiene un ser real. Están violando nuestras tradiciones culturales, nuestros aspectos morales. Las encuestas son contundentes, más del 80% del Ecuador rechaza esta barbaridad. Y entonces resulta que nos encontramos en una situación en la cual un tratado estableció unas reglas en base a las cuales la Corte Americana de Derechos Humanos podía dirimir controversias entre los estados, pero que al andar
va estableciendo reglas que no estaban previstas en el tratado. Si la Corte Americana quería que las opiniones consultivas fuesen obligatorias, tenía derecho a que cualquiera de los estados proponga una enmienda, porque eso está previsto en el artículo 76 de la Convención, que diga que de ahora en adelante no solo las sentencias, sino que las opiniones consultivas tendrán carácter obligatorio. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión de derecho internacional. Eso le da la posibilidad a los estados que quieran presentar reservas sobre esa nueva forma de entender y aplicar la Convención Americana, lo puedan hacer. Pero al haberse ido por la sombra y mediante una interpretación violar las cláusulas del tratado que solo establecen la obligatoriedad de las decisiones judiciales de la Corte, es una forma irregular, antijurídica y que atenta directamente contra la soberanía del Ecuador y de los demás países. Imaginémonos que Estados Unidos... Quiero hacerte una pregunta en este punto, Roberto, si me permites, hacerte una pregunta que podría resultar absurda, pero que a lo mejor podría de alguna manera evidenciar hasta dónde podrían también las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos interferir en lo que es no solo la voluntad de la mayoría, sino también en un momento determinado sobre pasarse por alto aquella reglamentación de los tratados internacionales. Por ejemplo, ¿qué sucede si un grupo de comerciantes demandan ante la CIDH que se está violando sus derechos de poder comerciar libremente con países de la Comunidad Europea o de la Comunidad Asiática, y la CIDH dice sí, efectivamente se está violando el derecho de estos comerciantes que además generan trabajo, que es un derecho innato para el hombre, etcétera, etcétera, y se va al traste con aquello de no a los tratados de libre comercio y toda esta historia? ¿Cabría esa posibilidad? De acuerdo con lo que han hecho, es decir, jurídicamente no cae, pero de acuerdo con lo que han hecho, cabe la posibilidad, porque lo que estamos haciendo es permitiendo que se abra la puerta a que la convención, la CID, la CIDH, la comisión, presente los casos ante la Corte y ellos decidan por la vía de la interpretación modificar las cláusulas del tratado. Eso es lo que realmente han hecho. Porque si el artículo 68, numeral 1, dice que las decisiones judiciales de la Corte son obligatorias y no dice las opiniones consultivas, resulta que ellos, al modificar la situación jurídica de los países mediante una interpretación, están violando la convención en el artículo 68, numeral 1. Entonces podrían hacerlo también en cualquier otra área, porque siempre podrán invocar los derechos, la protección, la tutela de los derechos humanos, y esta es una puerta muy peligrosa, porque ya el derecho no es lo que está escrito, sino lo que se le ocurre a alguien que está escrito. Mira, cuando tú interpretas, tú puedes interpretar porque se produce la necesidad. Por ejemplo, estás en un restaurante que tiene un letrero que dice se prohíbe entrar perros, ¿verdad? De repente entra un tipo con un oso, todo el mundo grita saquen al oso, y el tipo dice no, están prohibidos los perros. Pues hay que sacar al oso porque la prohibición tiene un sentido lógico, que los animales no puedan hacerle daño a los seres humanos, ¿verdad? Entonces, tienes que interpretar la norma y entender que esa prohibición también alcanza al oso. Pero ¿sabes lo que nunca está en discusión? Que no pueden entrar perros. ¿Ya? Entonces, vamos al matrimonio. Tú puedes interpretar, si el matrimonio dice la Constitución, que es el contrato que se celebra entre un hombre y una mujer, tú puedes interpretar que las uniones de hecho, el acuerdo de voluntades para convivir juntos, el contrato de vida en común, el acuerdo perturable de, no sé cómo quieren llamarlo, de amor eterno, o todas estas cosas, son susceptibles de ser reconocidos por la legislación. Pero lo que jamás se puede interpretar es que el matrimonio solo puede producirse
entre un hombre y una mujer, porque ahí no cabe la interpretación, ya está escrito. Interpretar es darle el alcance que una norma tiene, ¿por qué no? Porque necesita una cobertura mayor, por ejemplo, en el caso del letrero, el perro y el oso. Hay que entender que los osos están prohibidos para proteger los derechos de las personas, de los seres humanos. Entonces, ahí esa interpretación no solo que es posible, sino necesaria, ¿ya? Pero lo que no se puede jamás interpretar es en contra de lo que está escrito. No se puede entrar perros. Bueno, el matrimonio es igual y cualquier norma jurídica es igual. Tú puedes interpretar que los homosexuales tienen derechos igual que las personas heterosexuales y que esos derechos se pueden amparar por una serie de modalidades de contratos civiles. Pero lo que no está en discusión es que el matrimonio se celebra entre un hombre y una mujer. Y lo que tampoco está en discusión es el poder que tenga la Corte de Costa Rica para modificar nuestra legislación interna, el Código Civil y la Constitución, que regula la libre autodeterminación del pueblo ecuatoriano. Dentro de la línea que estamos hablando de que definitivamente la Corte, la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al depender de la OEA y la OEA haber estado evidentemente politizada, cabría hacerte una pregunta que a lo mejor pareciera ser que se desvía un poco del tema que estamos tratando, pero no es así, dado a que habría que valorar, contrapesar la importancia que le dan a ciertos casos la CIDH. Luego del 30S, un año posterior a aquello, yo recuerdo que tú, conjuntamente con Carlos Vera, se dirigieron a Washington a poner una denuncia, si mal no tengo entendido, en contra de Rafael Correa por el hecho del 30S, justamente, por un tema de crimen de lesa humanidad. Y eso tengo entendido que está, como se denomina en el Ecuador, en el congelador. ¿Por qué se da pasos agigantados en estos temas de derechos de minorías, entre comillas, y no se da paso a temas realmente importantes que tienen que ver con justamente la violación de los derechos a seres humanos dentro de un país por un gobernante que podrían llegar a ser después luego catalogados como crímenes de Estado, y se lo tienen en el congelador? ¿A qué crees tú que se da esto? A la politización de la OEA. El señor Almagro es amigo personal de todos los socialistas del siglo XXI. Hace el show de atacar a Chávez, pero anda con Mujica, anda con Correa, son de la misma línea de pensamiento ideológico. Entonces, yo recuerdo que cuando hubo la consulta popular, yo estaba en Europa y me entero allá que Correa había enviado una carta a la OEA atacando la consulta del presidente Moreno, perdón, y recibió una respuesta automática del señor Almagro en 24 horas. Pues yo le envié una carta a Almagro diciéndole, oiga, yo tengo 10 años presentando denuncias ahí y tengo que pasar por el filtro de la CID y esperar meses a que me califiquen mis denuncias y años a ver si se presentan en la Corte Americana en Costa Rica. Y resulta que usted le responde al señor Correa en 24 horas. Dígame una cosa, ¿está vigente el artículo de la Convención, el 46, que dice que el señor tiene que pasar por el filtro de la Convención Americana de Derechos Humanos? ¿Ya? Y le paré el pedido porque además Correa estaba invocando eh, un reglamento expedido por la Corte Constitucional. Y yo le dije al señor Almagro, vea, la Carta Constitutiva de la OEA dice que usted está obligado a defender la separación de poderes. El señor Correa está destruyendo el principio de separación de poderes al invocar un reglamento hecho por la Corte, porque las Cortes dirimen controversias, no piden reglamentos. La potestad reglamentaria es del Ejecutivo. Eso es una interferencia con la competencia reglamentaria, la potestad reglamentaria de la función ejecutiva. Así que usted no puede defender eso. Y tuvieron que irse por el mecanismo regular y hacer que se presente en la Comisión Interamericana la denuncia que ellos querían validar. Ese simple hecho demuestra la politización, porque si tú o yo queremos denunciar al Estado ecuatoriano, no vamos del señor Almagro, el señor Almagro no nos recibe la comunicación y nos dice, diríjanse a la comisión, señores, ¿no, verdad? Ahí está la prueba de lo que te estoy diciendo. ¿Qué tan conveniente es mantenernos dentro de la CIDH y dentro de la OEA? ¿O es mucho más conveniente salirnos de la misma? Porque mira tú, Estados Unidos, por ejemplo, no ha sido suscriptor eh, y creo que de alguna manera se libera ahora que está poniendo trabas para el ingreso a su territorio, porque de ser miembro suscriptor
bien podría alguno de los miles de los centroamericanos que están pugnando por entrar a los Estados Unidos demandar su derecho a libre tránsito y a tener una mejor vida, y que la Corte resuelva de que pueden entrar todo lo que le dé la gana a los Estados Unidos. Este no participar de la OEA de los Estados Unidos es una especie de barrera de protección o de escudo de protección ante resoluciones que vayan a transgredir su cuerpo legal e institucional. ¿Conviene o no salirnos de la OEA y de la CIDH? Mira, en primer lugar, no es necesario abandonar la OEA. Los Estados Unidos es parte de la Organización de los Estados Americanos. Lo que no acepta es la jurisdicción de la Corte, lo cual es posible de acuerdo con el tratado. Hay muchos países que no aceptan la jurisdicción de la Corte y que no están sometidos a los términos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Estados Unidos es uno de ellos, siendo parte de la OEA. El Ecuador no solamente que debe ver como conveniente, sino como indispensable denunciar el tratado, que es el camino que se debe hacer, que se debe seguir. Porque en este momento, al haberse politizado la Corte Americana de Derechos Humanos y siendo utilizada la Convención Americana como un instrumento para agredir nuestra soberanía, es indispensable salirnos de esa cobertura legal de carácter internacional que les permite a ellos implantar su agenda LGBTI en el Ecuador. Siempre fue la Convención un organismo titular de derechos que nace precisamente después de las dictaduras de la década del 60 para contrarrestar las violaciones que se cometieron en Argentina, Chile, Brasil, que fueron inmensas. Y entonces en ese momento tenía realmente una función muy relevante y la cumplió, pero que ahora se haya convertido eso en un mecanismo para que en base a la interpretación, a lo que a ellos se les ocurre que dice el tratado, incidir, además con carácter pretendidamente obligatorio, en la soberanía de los pueblos, es algo inaceptable. Dije al comienzo de la entrevista, un pueblo libre es aquel que es libre de autodeterminar su destino. Los catalanes están tratando de separarse de España por eso, porque no son españoles, porque tienen otra cultura, porque hablan otra lengua, porque sus impuestos no son devueltos a Cataluña, porque en Cataluña se trabaja, en Madrid parece que no mucho, igual que acá, que en la capital no se trabaja mucho, y aquí se trabaja bastante, bajo un sol ardiente. Entonces, todas esas cosas nos llevan precisamente... Roberto, estamos a 3 minutos de concluir el programa y justamente con lo que tú estabas manifestando sobre Cataluña, el ejemplo de Cataluña en España. Dentro del programa La Posta tú hiciste una propuesta que sin duda alguna causó conmoción, sobre todo en la capital, y fue el hecho de que tú propones un gobierno, la implementación de un gobierno federal. ¿Cabe la implementación del gobierno federal? Te pregunto, ¿estamos preparados para aquello? Y al implementarse un gobierno federal podría, en este caso, Guayas, en el caso del federalismo, decir que desconoce la autoridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus fallos. Mira, no, en realidad la forma de federal de Estado es del Estado, ¿ya? Yo la planteé precisamente por evitar el grito de Guayaquil independiente, que me parece que no es la forma adecuada. Yo estoy en contra del separatismo. Pero es que el Estado federal es precisamente la forma de impedir esas ideas separatistas, porque no tiene ninguna lógica pensar si quieren separarse del Ecuador. La idea de tener un sistema federal es precisamente, en el sistema federal lo que hace es reproducir el Estado a mini escala. Entonces tú tienes sistema judicial propio, constitución propia, parlamento propio y el órgano de gobierno que en los sistemas federales, pues la gobernación, en sistemas como el español es el Consejo Ejecutivo de Gobierno. Entonces, si esa corte fue elegida entre gallos de medianoche por 6 personas de la capital, la comisión nominadora fue de 6 personas de la sierra que escogieron esa corte mayoritariamente serrana, y aquí en Guayaquil no nos sentimos representados por lo que ha hecho la corte, igual que en el resto del país.
el planteamiento federal simplemente tiene la finalidad de decir, bueno, nosotros queremos decidir nuestro propio destino en una región federal no independiente, no separada del Ecuador, integrante del país, pero con una completa autonomía que es consecuencia de la forma federal de Estado. Bien, Roberto, ¿cuál sería el camino, y ya para concluir, para llegar a ese federalismo? Darnos un baño de verdad, porque el federalismo, a ver, el Estado unitario no significa que estamos unidos, abrazados, que nos queremos, no. Estado unitario significa un solo gobierno. Y si tú lees a partir del 211, 200 y pico, no me acuerdo, el Ecuador tiene algo que se llama GATS, que quiere decir gobiernos autónomos descentralizados. Hay 24, ¿no? Entonces ya no somos unitarios, ¿no? ¿Verdad? Porque ya no hay un solo gobierno en el Ecuador. Ya somos un Estado compuesto. Entonces, dejémonos de hipocresías, reconozcamos la verdad y en la próxima reforma constitucional digamos que el Ecuador no es un Estado unitario, sino que es un Estado compuesto por las 22 provincias y de ahí al planteamiento federal, pues solamente hay un paso, poner la palabra en la Constitución y como consecuencia de ese sistema federal que tengamos ya parlamento propio, constitución propia, que no puede diferir de la constitución. Por ejemplo, tú tienes en Florida pena de muerte, en California no, pero eso te da la pauta de que en un sistema federal cada estado decide sobre su destino, ¿no es verdad? Entonces yo no soy tan extremista, yo diría que la pena de muerte debe estar prohibida en la Constitución y como las constituciones de las regiones no pueden oponerse, pues bueno, seguimos sin pena de muerte. O sea, para eso hay un Consejo de Supervisión Federal en el sistema alemán que evita las locuras y los desmanes, que aparte los tuvimos en Montecristi sin tener sistema federal, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la vía es plantear una reforma constitucional que convierta al Ecuador en lo que hipócritamente es un gobierno que tiene 24 gobiernos autónomos descentralizados y que por lo tanto ya es federal, aunque no lo quiera reconocer. Roberto López Moreno, tu mensaje final y no antes, sin antes agradecerte por tu participación en este programa. No, te agradezco a ti por la invitación. Tenemos que apoyar la petición que estoy formulando al presidente de la República en base al artículo 66, numeral 23, pidiéndole que denuncie el tratado. Como el presidente ya ha anticipado su posición, seguramente va a negar la petición. Con ese antecedente, irnos a una consulta popular que le pida al pueblo del Ecuador su opinión sobre si quiere seguir perteneciendo a la Comisión de... Bueno, agradeciéndote por tu intervención una vez más, no me queda más que despedirme de todos ustedes e invitarlos a nuestro próximo programa. Gracias, buenos días. Gracias. Listo.